primero Pablo va a poner una analogía, una metáfora que él va a utilizar para poder enseñarnos algo y va eso a llevarnos a una pregunta en nuestras mentes. La primera sección, que abarca del versículo 20 al 21, nos va a preguntar lo siguiente. ¿Eres un instrumento? Eso más adelante. Versículo 22 al versículo 23. ¿Cómo puedo ser yo un instrumento de honra? Y Pablo nos va a enseñar de qué cosa tenemos que irnos por medio de imperativos y qué cosa tenemos que desechar para que nos constituyamos un instrumento de honra en las manos del Señor. Y finalizando, versículo 24 al versículo 26, nos va a mostrar Pablo que un instrumento de honra revela un carácter piadoso. Algo que Pablo va a hablar aquí a este joven pastor de Éfeso, Timoteo, en su segunda carta, es sobre el carácter. El carácter es todo lo que te va a sostener en los tiempos difíciles. La reputación es lo que las demás personas pueden ver de ti y lo que opinen de ti, pero el carácter es lo que realmente tú y yo somos. Así que vamos a comenzar con esto. Sí, el versículo 20 nos enseña lo siguiente, dice, pero en una casa grande. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, para poder echar los cimientos de este texto que vamos a estudiar, primero deberíamos pensar un poquito en lo que dice el versículo 14 al versículo 19. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que la primera recomendación que Pablo le va a hablar a Timoteo, hablando de esa sección, no de todo el libro, porque ya viene Pablo hablando de otras cosas. Si usted se da cuenta del primer versículo, del capítulo 2 al versículo 13, va a hablar casi algo similar acerca del carácter de una forma positiva, pero ahora del versículo 14 en adelante, desde un aspecto negativo. Así que Pablo le va a hablar a Timoteo diciéndole que no es provechoso que él pudiera aventurarse, embarcarse en cuestionamientos, en discusiones triviales, frívolas, de cosas que no vienen al caso, genealogías, posturas, en este caso contextualizándolo en nuestros tiempos, las discusiones teológicas que hay en Facebook de muchos teólogos que están en online, en las redes sociales, pues son cosas completamente inútiles. ¿Sí? Son discusiones completamente inútiles. Y Pablo le va a decir eso. En sus tiempos también había discusiones que eran completamente inútiles y él debía evitar todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Versículo 15, procurar presentarse delante de Dios como un obrero probado que no tenía de qué avergonzarse, que trazaba bien la palabra de Dios. O sea, que pudiera tener la habilidad, como más adelante va a decir, apto para enseñar, la habilidad de ser un hombre cultivado en las Escrituras, o una mujer cultivada en las Escrituras, en el caso si queremos aplicarlo en nuestras vidas, tú y yo debemos ser personas cultivadas en las Escrituras de tal manera que yo pueda exponer la palabra de Dios y que eso no acarree vergüenza en mi propia vida. Un creyente que no conoce la palabra de Dios acarrea vergüenza, porque un creyente debe ser un hombre y una mujer de la palabra, debe de conocer su Biblia, debe conocer la Escritura. Por eso el versículo 16 le dice, evita, aléjate, huye de estas cosas, vanas palabrerías, cosas profanas, porque como dice la Escritura también, en la abundancia de palabras está el pecado. Evita esas cosas porque acarrean, dice, y conducen, te llevan, te encaminan hacia la impiedad. En las muchas palabras nos falta el pecado, dice el proverbista. Versículo 17, ¿qué sucedió? Hombres que no eran Timoteo se embarcaron en estas cuestiones ilógicas, en tratar de analizar y razonar cosas que la Biblia no decía. Y un ejemplo claro es Himeneo y Fileto. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, por lo menos se menciona de Himeneo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 20, que él fue excomulgado de la iglesia al lado de Alejandro por tratar de torcer, por tratar de llevar doctrinas falsas. Y parece que acá en 2 de Timoteo vuelve otra vez Pablo a anunciarle que tenga mucho cuidado con este tipo de personas, que de alguna u otra manera tuvieron posición jerárquica dentro de la iglesia de Éfeso, una voz representativa, para que pudieran hablar, según ellos, de parte del Señor, entre comillas, pero ¿qué hacían? Comenzaban a inculcar en la congregación herejías que eran potencialmente destructivas. ¿En qué consistía la herejía que ellos postulaban?
consistía en lo siguiente. Decían ellos, la resurrección ya se efectuó. Esto tiene algún ingrediente, algo de la cosmovisión griega. Ellos decían, hablando de los griegos, el cuerpo es la prisión del alma. La materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces ellos, trayendo esa ideología, esa filosofía hueca, que no tiene nada de base bíblica, la trajeron al cristianismo y comenzaron a decir, ok, si Cristo murió en la cruz para salvarnos, Él nos ha resucitado espiritualmente, pero el cuerpo no ha sido resucitado. Así que ellos no creían en una redención, total. Nosotros entendemos que la redención total será cuando nuestros cuerpos sean glorificados, o sea, tú y yo transformados, de este cuerpo de muerte a un cuerpo glorificado. Pero Himeneo y Fileto, que pareciera que fuera el sucesor, en lugar de Alejandro, porque no se habla más de él, postulaban esto. Pero Pablo advierte a Timoteo y comienza a colocar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Versículo 19, el fundamento de Dios está firme. Y dice, hay un sello. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La palabra del Señor. Sobre ello se ha fundado la iglesia. Y la iglesia tiene una marca, la iglesia tiene un sello, la iglesia tiene una insignia, tiene un rasgo. ¿Cuál es? El Señor conoce a los que son suyos. El Padre, Dios, tiene una relación de intimidad con sus hijos. Recuerda lo que dice Juan capítulo 10. Yo conozco mis ovejas me oyen. Hay una relación de intimidad. Y la segunda marca distintiva es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel verdadero creyente, lo primero que va a hacer, aunque no sepa teología, es saber que el pecado es algo que le separa de Dios y se va a apartar. Así que vemos la pureza de la iglesia en la verdadera iglesia y vemos la comunión de Cristo con la iglesia. Así que esos son los sellos. Ahora, Pablo va a traer, y entramos otra vez nuevamente a nuestra porción textual que vamos a estudiar ahora, trae la ilustración, la metáfora. Hay una casa grande, algunos piensan que esto es referencia a un palacio. Una casa grande no era de alguien pobre, era de alguien rico. Algunos dicen, como Robertson, por ejemplo, en su comentario al griego, piensa que esta casa grande es la ilustración del reino de los cielos. ¿Qué hay dentro de este palacio? Dentro de este palacio dice, hay dos tipos de utensilios, uno de oro, otro de plata y otros. Estos primeros que acabo de decir, oro y plata, son para usos honrosos, madera y barro son otros instrumentos, pero utilizados con finales o designaciones o propósitos viles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí, en esta metáfora? Pensemos que esta metáfora se refiere a la vida cristiana. Pensemos que esta metáfora se refiere a la iglesia, al mundo. Pensemos que se refiere al reino de Dios, ¿sí? Como dice Robertson. Bueno, dentro de ello hay creyentes que su fe es tan pura como el oro, y hay otros creyentes que se esfuerzan, pero que tal vez no dan la talla y son en un menor grado, por decirlo así, como la plata. Pero estos que se esfuerzan y estos que tienen una fe probada, ellos son, hablando, siguiendo el pensamiento del apóstol en la metáfora, ellos son para usos honrosos. Dios los usa a estas personas. Sin embargo, hay otros creyentes. Tal vez pueden ser, como dice Robertson también, los cínicos, como llamaría Dios John MacArthur, los hipócritas, como el barro y la madera. Estos, dice, son para usos honrosos. Y esto debiera ponernos a pensar en algo sumamente interesante. ¿Cómo es esto? ¿Acaso Dios tiene hijos predilectos y no? No está diciendo eso el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que algunas personas sirven al Señor con excelencia, sabiendo a quién le sirven y purificándose para ser honrosos en su servicio a Dios. Pero hay otros que simplemente están en la iglesia, en medio de los creyentes, y le sirven a Dios con manos sucias, con un corazón sucio. Y no le importa lo que tengan que hacer, no le importa la seriedad del ministerio, no le importa la santidad del ministerio, simplemente sirven a Dios a lo que venga. Y estos son usados
como para usos deshonrosos. Podemos pensar en un ejemplo. Por ejemplo, Sansón, Jueces capítulo 14, versículo 1 al 4. Déjame que te lea algo que marcaba la vida de Sansón. Dice así la escritura en Jueces 14, 1 al 4. Descendió Sansón de Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Él era de la tribu de Dan. ¿No había danitas? ¿No había mujeres allí? Sigue el texto. Ni en todo nuestro pueblo, o sea, en todo Israel, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, o sea, filisteos que no tenían el pacto de Dios, es posible que no haya ninguna mujer, ni en la tribu de Dan, ni en las 11 tribus restantes, en la cual tú puedas encontrar una sola mujer que tú quieres justamente una filistea. Sansón responde a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él, no Sansón, Jehová, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Esto es sorprendente lo que pasa en este pasaje porque ilustra claramente lo que Pablo está diciendo. Instrumentos de honra, aquellos que se disponen para ser utilizados en limpieza, buscando la santidad porque entiende la seriedad del llamado, la seriedad de la vida cristiana, la seriedad de ser justos delante del Señor. Sin embargo, Sansón era un instrumento de deshonra. ¿Por qué razón? Porque él servía a Dios y Dios se valía aún de él para cumplir sus propósitos soberanos y que no pueden tener estorbo. Sin embargo, Dios no se agradaba de la vida de Sansón. ¿Sansón obedecía? No. Puedes leer aún en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, que en 2 ocasiones Sansón comete pecados que iban contra su nazarerato y él no descubrió nada a sus padres. ¿Por qué razón? Porque Sansón le servía a Dios como él quería y no como cuando Dios le había dicho. Así que vemos un ejemplo claro de un vaso de deshonra. Dios puede, amado hermano, cumplir sus propósitos a expensas de ti, pero no contigo. Dios puede cumplir sus propósitos a expensas de mí, pero eso no significa que yo le agrade. Que mi caminar recto le agrade al Señor, que eso no significa que Dios cumpla sus propósitos a expensas míos, no significa que yo esté viviendo racionalmente en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Mucho cuidado. Eso es lo que hacía Himeneo y Fileto. Estaban en la congregación, escuchaban la palabra de Dios, estaban rodeados de creyentes, estaban tomando las cosas santas del ministerio en sus propias manos, sin embargo, eran unos apóstatas. Y tuvieron la disciplina de Dios sobre sus vidas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Hebreos 6, 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. El autor de Hebreos está exhortando, porque podía y cabría la posibilidad de poder gustar del don celestial, del poder del Espíritu Santo, de la bendita palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero y seguir siendo de tropiezo para la iglesia, seguir siendo un cabrito en medio de ovejas.
un claro ejemplo. ¿Por qué crees tú que en el contexto Pablo está mencionando a Himeneo y Fileto? ¿Por qué crees tú que hay una conexión en lo que Pablo le dice? Tú no hagas eso. Tú no seas un obrero de qué avergonzarse. Porque Himeneo y Fileto, líneas abajo, ellos sí dan vergüenza. Ellos sí son vergonzosos. Porque pudieron, estando en la puerta, saborear todos los beneficios del ministerio, todos los beneficios de la gloria de Dios, pudieron estar saboreando, pero eran incrédulos. Ten cuidado que Dios cumpla sus propósitos a expensas de ti y no aliado contigo. Te lo vuelvo a repetir. Ten cuidado de que Dios cumpla sus propósitos a expensas de ti y no aliado contigo. En una casa grande hay instrumentos. En una casa grande hay instrumentos. Pongámonos a pensar qué instrumentos somos en las manos del Señor. Pero Pablo da una esperanza. Una esperanza que hasta para Himeneo y Fileto podía ser una realidad. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque el texto no termina ahí. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La consagración es la respuesta a una restaurada comunión con el Padre. La consagración es la respuesta para que la comunión con el Padre sea restaurada. Aunque Himeneo y Fileto, esto que dije no fue una realidad en ellos, en ti y en mí puede serlo. ¿Qué tengo que hacer? Límpiate de estas cosas. ¿De qué me tengo que limpiar? Pablo le dice muy claramente de la inmoralidad, de la falsa doctrina, de la ociosidad espiritual. En síntesis, todo lo que nos aparte de la voluntad del Señor. Escucha bien lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la idea de Pablo es la restauración y la consagración. Podemos habernos presentado delante del Señor para servirle de forma indigna, pero puede el Señor aún haberse valido de nosotros para llevar a cabo sus propósitos, pero ahora nos llama a una vida de consagración. A una vida de consagración. Puede. Piensa en Sansón. ¿Qué pasó con él? ¿Cumplió tan siquiera algo de su nacerato? Nada. Nada cumplió. Ciego, amarrado a 2 columnas en el templo de los filisteos, vuelve a rogar misericordia a Dios para que cumpla tan siquiera alguito de lo que Dios le había dicho. Y al final lo logra. Pero él no sobrevive, él muere en aquel lugar. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos decisiones y nuestro carácter no va de acuerdo a nuestras convicciones, si nosotros no cuidamos de que el instrumento, tú y yo, tengamos un carácter probo delante de las cosas del Señor, Dios aún puede hacer su propósito y cumplir las expensas de nosotros, pero no significa que Dios va a ser nuestro aliado. Pablo pone como ejemplo a Timoteo y le dice, mira, ten mucho cuidado. Himeneo y Fileto estaban en la iglesia, enseñaban la palabra, estaban rodeados de creyentes, escuchaban los mismos sermones que tú, y mira cómo terminaron. Así que todo creyente debe de purificarse para ser usado dignamente por su amo. La idea de los instrumentos en el palacio da la idea de un dueño que administra sus instrumentos, que tiene que hacer el instrumento
limpiarse, santificarse. Si tú y yo queremos ser usados, tenemos que consagrarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos. Los instrumentos de oro y plata eran usados para reuniones, para familiares, para invitados. Los instrumentos de barro y de madera eran usados para guardar desechos. Solo Dios sabe cómo hemos estado delante del Señor ministrando sus cosas santas hasta ahora, pero si tú consideras que hemos sido, tú y yo, instrumentos inútiles o deshonrosos delante del Señor, que es tiempo ahora de que tú te santifiques. Es tiempo ahora de que tú te levantes para consagrarte. Es tiempo ahora para que tú te levantes a orar, a sacudirte de la inmundicia y caminar en pro de lo que Dios te está llamando. Dios no va a usar a instrumentos sucios. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo puedo cambiar de ser un instrumento de deshonra para ser un instrumento útil en las manos del Señor? Versículo 22 al versículo 23, y este es nuestro segundo encabezado. ¿Cómo ser un instrumento de honra? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquí hay varios imperativos, 3 por lo menos, que Pablo menciona en la construcción gramatical para que tú y yo entendamos la urgencia de hacer las cosas a la manera de Dios. La consagración no solo implica el acto de no pecar, amado hermano, sino implica el acto de salir de la zona del pecado y correr hacia la santidad. El primer imperativo que Pablo nos va a colocar, la ordenanza que nos va a mandar, la ordenanza que le urgía a Timoteo cumplir era: huye, corre, aléjate, desaparece del lugar donde el pecado está. Los deseos desordenados, las malas pasiones que se presentan en la juventud. La palabra ahí es epitumia, que tiene que ver con malos deseos, con deseos desordenados. John MacArthur dice que cuando se hablaba esto, Pablo tenía en mente de ver los aspectos con los cuales los jóvenes luchan. La lujuria, el orgullo, el deseo de riquezas, el deseo de poder, los celos, el deseo de la promoción personal, el reconocimiento, la notoriedad y un espíritu argumentativo de aquellos que dicen: sí, lo que tú dices seguramente es, pero no estoy de acuerdo. Hay gente así. Tú les muestras la palabra dice tal cosa, y ellos, aún creyentes, dicen: bueno, es tu opinión. Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres ser un buen servidor del Señor? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida y no trabaje y cumpla sus propósitos a expensas tuyas, pasándote por encima, sino que Él te use y tú seas su aliado? Pues tienes que huir de esos malos deseos. Henry Seck, un comentarista de la Escritura, dice que hay 3 áreas de lucha que son muy importantes en el ser humano, y es el placer, el poder y las posesiones. El deseo de todo lo placentero. Ahora eso es lo que se maneja en el mundo. Nosotros deseamos cubrir nuestras necesidades básicas. No importa quién salga perjudicado en el camino. Queremos poder. Queremos poder. Mira solamente la política. Hay pugnas completas, diarias por el poder. Y lastimosamente esa ambición diabólica está también en la iglesia. ¿No? Yo quiero reconocimiento, yo quiero poder, yo quiero notoriedad, yo quiero que se me llame, yo quiero que se me diga. Poder. Posesión. Creyentes que pueden batallar día y noche y desgastarse por posesiones, terrenos, lugares,
comodidades, confort, pero no pueden luchar por un día más de santidad, no pueden luchar por una vida de integridad, no pueden luchar para que Dios los levante y los use. No, pero sí pueden luchar por estas cosas de la tierra. Pablo vuelve otra vez a decirte, y esto es un reto que Dios trae a tu vida ahora, no mañana. ¿Quieres ser un instrumento útil en tus manos? Huye, corre, desaparece de esos deseos, le dice Pablo a Timoteo, porque eso es lo que buscaba Himeneo y Fileto. Y mira cómo terminaron. Un cáncer se apoderó de ellos. ¿Qué pasó? Trastornaron la fe de algunos. Sí, fueron instrumentos, pero en las manos del diablo, no en las de Dios. Ten mucho cuidado. Vuelvo otra vez y quiero que resuene toda la madrugada en tu mente estas palabras. Ten mucho cuidado. Que Dios cumpla sus propósitos a expensas tuyas y no siendo tu aliado. O tú siendo aliado suyo. El segundo imperativo es persigue. Por eso te dije, la consagración no solamente significa el hecho de no pecar más, sino que tú dejas el lugar de pecado y corres hacia qué. Dice persigue, corre, insiste, ve hacia ese punto definido y es la justicia. En primer punto, en tener una correcta relación con Dios basado en su temor. Eso es la justicia, amado hermano, pero no sé qué pasa. Y es algo que el pastor tiene mucha razón. El evangelicalismo de ahora nos enseña que sí, Dios es un amuleto más, es como un yin yang, es como algo que puedes colgar como un dije en tu pecho, pero no es tu Dios, no es el objeto de tu alabanza. Y esa es la frívola cultura evangélica de estos tiempos. La vida espiritual, la mortificación del pecado, los deseos de vivir santamente, no importan. Esas cosas pueden ser para después. Pablo encabeza la lista diciendo la justicia. ¿Vivimos rectamente delante de los ojos del Señor? Es algo que debiéramos preguntarnos. La fe, una inquebrantable confianza en Dios y en su persona. Sin fe es imposible agradarle a Dios. El amor, un interés sincero por beneficiar al prójimo y bendecir al enemigo. Eso es lo que no pasaba en la iglesia de Corinto. Dice que Pablo le decía, vaya a ser cuidado, vaya a ser que se muerdan entre ustedes. ¿Cómo sabemos que somos carnales? Cuando no tenemos amor por el prójimo. Cuando no tenemos amor ni siquiera entre nosotros. Cuando nos es más fácil hablar a las espaldas de uno y no exhortarlo en amor. Que es más fácil señalar y criticar y no entender ni ser empáticos. Pablo le dice a Timoteo, corre hacia el amor, que fue el amor que le llevó a Cristo a la cruz. El amor a la obediencia a su Padre y aún el amor por nosotros. Cuarto punto, la paz, una comprensión intelectual de Dios imperturbable, una comprensión intelectual de Dios, de su carácter, de sus obras, que no es perturbada por nada. Una mente que piensa en las cosas del Señor tiene paz. Hay mucho creyente ansioso que no tiene paz, porque su mente está más vacía que cualquier otra cosa. No tiene en su mente la palabra, por lo tanto no tiene paz. Más adelante, no puedes hacerlo solo, tienes que correr con los que de limpio corazón invocan al Señor. ¿Por qué? Porque la congregación, amado hermano, es un medio de gracia que te puede asistir para ser restaurado, para ser corregido, para ser exhortado, para ser estimulado a las buenas obras. Hebreos capítulo 10. Como yo soy un instrumento de honra, conságrate. La consagración implica, me aparto del pecado y corro hacia las cosas santas de Dios. Y no lo hago solo, no hago un culto en mi hogar, no me distancio de mi iglesia, sino que voy a mi iglesia local y participo con mis hermanos y soy uno con ellos.
porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna, dice el Salmo. Bendición y vida eterna. Y si no lo crees, pues tú estás yendo contra la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Pablo le indica un tercer imperativo a Timoteo. Después de que has huido y después de que estás persiguiendo, tienes que seguir mirando en introspectiva en tu vida y dice, desecha. ¿Qué tiene que desechar? Las cosas que son pérdida de tiempo. En la estructura en el griego tendría que decir las tonterías e ignorancias de los insensatos es una pérdida de tiempo total. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un creyente no puede estar viviendo en frivolidades. ¿Qué hace un cristiano siendo frívolo? ¿Qué hace un cristiano hablando de cosas superfluas? ¿Qué hace un cristiano viviendo como un mundano? ¿Qué hace un cristiano aplaudiendo a cosas que el mundo aplaude? Desecha esas cosas. ¿Cómo pues, si no nos quitamos las impurezas, hablando de la metáfora de la casa y los instrumentos, si no nos quitamos esas impurezas, ¿cómo pues Dios nos va a usar? ¿Cómo pues Dios se va a glorificar? Mira, mi amado hermano, un hombre de Dios me enseñó esto. A Dios no puede ser estorbado. Si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Contigo o sin ti. Y eso es duro. Eso es duro. Yo le añadiría esto, contigo, sin ti o sobre ti. No hagamos eso. No le demos razones a Dios para que Él haga cosas por encima nuestro. Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, en la Trinidad conversaban y decían, ¿no es Abraham mi siervo? ¿Le ocultaré estas cosas? El Dios del cielo pensaba que tenía que participarle a Abraham lo que iba a hacer. Eso es ser un instrumento de honra. Porque Dios no hacía cosas sobre Abraham, ni expensas de Abraham, sino Abraham era el aliado de Dios en los propósitos de Dios. En definitiva, un instrumento de honra. ¿Cómo lo logro hacer? Cuando yo corro del pecado y abrazo la santidad y con ello continuamente me estoy limpiando. Tercer y último punto. Un instrumento de honra revela un carácter piadoso. Versículo 24 al 26, dice así la Escritura. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede el arrepentimiento o que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. El anhelo de la santidad, de ser un instrumento usado por Dios, nos lleva al acto de correr hacia la voluntad de Dios y de huir del pecado. Himeneo y Fileto no hicieron eso, por lo tanto fueron descalificados por Dios, fueron desaprobados. Pero tú y yo podemos ser de mucha utilidad cuando nuestro carácter es formado por Dios. Pablo lo primero que dice en la construcción griega del versículo 24 es, porque al siervo de Dios, la palabra es doulos ahí por la palabra siervo, así que el esclavo del Señor, el esclavo del amo, es realmente la palabra allí, el esclavo del amo, dice, no le corresponde el ser un pendenciero, el ser un pleitista. Una de las cosas que vemos en un instrumento de honra es que un instrumento que es usado para la gloria de Dios tiene un corazón dócil, tiene un corazón enseñable, es una persona amable en su corazón, de fácil trato. Puedes conversarle, puedes tratar con esa persona. Tiene consideración, estima a las personas como igual a ella.
Así que el siervo del Señor, el esclavo de Dios, no debe ser una persona pleitista, una persona que ve el fuego, le echa gasolina, una persona que es amable, con la cual se puede tratar, se puede llegar a conversar. A mí me causa bastante curiosidad algunos creyentes que he conocido a lo largo de mi vida. Son cristianos, pero tienen tanta ira en su corazón. Son cristianos, pero tienen tanta impulsividad. Son cristianos, pero les es tan fácil poder encenderse y destruir con sus palabras y herir con sus actos. Créeme, hermano, aquella persona que conserva todavía el pecado de la ira en su corazón no puede ser un instrumento de Dios. Porque le dice la Escritura, Santiago capítulo 1, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Punto. No hay más vuelta que darle a eso. Entonces, vemos que al servidor cristiano, y si tú estás en una posición de liderazgo, amado hermano, si eres anciano, si eres líder, si estás al cargo de un ministerio, del más pequeño que tengas, déjame decirte algo. Al servidor del Señor no le compete, no es parte de su ADN ser una persona pleitista. Un instrumento que está continuamente en debate con quien quiere usarlo. Aterricemos esta verdad. Dios pone siervos en su casa. Dios pone a aquellos que presiden. Aquellos que presiden tienen la autoridad dada por Dios, la investidura que Dios ha dado. Delegan responsabilidades. Hermanos dóciles y buenos instrumentos obedecen. Pero aquellos que enseñándoles y hablándoles de cosas bíblicas y exhortándoles bíblicamente se oponen y resisten a la autoridad delegada por Dios, no son esclavos del Señor, son esclavos de sus pasiones, porque son pleitistas, porque son contenciosos. Y yo me pongo a pensar cuando Pablo habla esto, puedo llegar a pensar en el tema del instrumento, cómo un instrumento puede negarse a ser usado, cómo un barro puede negarse a ser modelado. Me hace pensar en las palabras de Jesús que guardan cierta relación con esto, en el sentido de la negligencia en el cumplir el propósito. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, o sea, si se insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o sea, ser avergonzada. ¿Por qué? Porque la sal perdió su único propósito, que era salar. Cuando el creyente pierde su único propósito, que es servir, que es dar gloria a Dios con su vida, que es ser un instrumento en las manos de Dios, santo, puro y dispuesto, cuando nosotros nos negamos a hacer eso, sea por la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia, o sea Dios mismo mandándonos a hacer algo, nosotros estamos yendo contra la voluntad del Señor y somos instrumentos rebeldes, el cual no cumple su propósito, igual que Mina y Fileto. Ellos cuestionaron, no, la Biblia dice tal cosa, los apóstoles enseñaron tal cosa, pero yo digo que la resurrección ya se efectuó. Ese no es un siervo del Señor, ese es alguien contencioso. ¿Qué más tiene que ser el siervo de Dios? ¿Cómo es el carácter de un hombre de Dios, una mujer de Dios, un instrumento en las manos de Dios honroso? No debe ser contencioso, debe ser, por lo tanto, amable para con todos, o sea, de fácil trato, apto para enseñar, o sea, debe ser una persona que por implicancia conozca la palabra de Dios. En la Biblia no vas a encontrar un creyente usado por Dios que sea muy ignorante en las escrituras, que se quede en su poco conocimiento de la palabra del Señor. Tú tienes que aspirar a más. Un instrumento de honra es aquel que continuamente es un apasionado estudioso de las escrituras.
Es un apasionado estudioso de la palabra de Dios. Es alguien que hace Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en su propia mente, porque la palabra va a modelar su carácter. Apto para enseñar. Y si Pablo estuviera predicando este sermón en este momento, muchos de entre nosotros, hablando de la iglesia evangélica, debiéramos salir del ministerio. Debiéramos salir de la iglesia, porque no somos aptos para enseñar. No tenemos ni la predisposición ni el interés de ser aplicados en las Escrituras. Por eso, Pablo está dando lineamientos que son veraces. Si Himeneo y Fileto fueran personas aptas para enseñar, no hubiesen trastornado la fe que tenían en un principio, ni tampoco trastornar la fe de otros, porque esos otros, si hubiesen estudiado la palabra, no se hubiesen dejado de mover. Efesios capítulo 4. ¿Quién es el que se mueve por vientos de doctrina? Los niños espirituales. Inmaduros. Que están años de años sentados en una silla y no hacen lo que Dios quiere que se haga. ¿Quieres ser un instrumento de honra? Otra vez te vuelvo a repetir. Entonces, toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio tu tiempo devocional. Toma en serio cada sermón que es aplicado en tu vida. Y abre tu pecho y di, no, esa palabra es para mí. Apto para enseñar, sufrido. La palabra en el griego significa alguien resistente, alguien duradero, alguien duro, no de corazón, sino de resistencia, que puede soportar el peso. Dios no quiere hombres frágiles. Dios no quiere mujeres frágiles. El poder del cristiano está en su fortaleza para poder darle cara a los embates de la vida. Un servidor del Señor tiene necesariamente que ser una persona resistente, porque las implicancias del llamado al evangelio, porque las implicancias del ministerio demandan, amado hermano, demandan, amada hermana, que tú seas fuerte en tu corazón y que tu fortaleza provenga de una firme confianza en la persona de Cristo y en sus obras. Cuando tú no conoces el carácter de Dios, tú no puedes confiar en quien no conoces. Y por ende, tú no tienes dónde apoyarte. ¿Por qué no le conoces? ¿Por qué tantos cristianos se desaniman? ¿Por qué tantos cristianos entran y salen de las iglesias? ¿Por qué tantos cristianos se alejan? Que no son fuertes, no son resistentes. Al primer comentario ya se amargan. A la primera prédica exhortativa piensan que es para ellos. A la primera reproche que se le hace, tienen el corazón blando. Se encienden, se prenden, no soportan. ¿Quieres ser un siervo del Señor? ¿Realmente quieres ser un siervo de Dios? ¿Te has puesto a pensar si eres frágil de corazón? Si eres frágil de corazón, tienes que examinar si estás para esto. Tienes que examinar si realmente tienes lo que se necesita para estar dentro de las filas de los servidores de Dios. Tienes que ser de un carácter fuerte. Un carácter fuerte. Pero ahí mezcla la firmeza con la ternura. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ojo ahí, y qué preciosa es la escritura. El hecho de que tú seas fuerte y rudo en tu espíritu para los propósitos de Dios es ser rudo y estricto contigo mismo, para con el pecado, no con las personas. Porque dice, después de la coma, la siguiente palabra, el siguiente vocablo es que tú con mansedumbre corrijas, instruyas. Así que tú no puedes instruir con rudeza, tú no puedes instruir con un corazón déspota, porque entonces Pablo se estaría contradiciendo cuando él dice, sé amable para con todos, para con el que se opone y para con el que no.
para que te escucha de buena gana y para el que te rechaza, para el que asienta con la cabeza diciendo amén a lo que dijiste, para con el que te observa con un espíritu crítico, con todos. ¿Por qué? Porque tú tienes que confiar en la soberanía de Dios cuando Dios te use, servidor de Dios. Tú tienes que entender, amado instrumento de Dios, que me estás viendo del otro lado de la pantalla, tú tienes que entender y apoyar tu ministerio en la soberanía de Dios, porque tú entiendes que mientras tú te preparas en la palabra y tienes un carácter probado por el Señor en las pruebas, cuando tú tienes un corazón que no busca el pleito ni la contienda, porque eres dócil para aprender, dócil para ser enseñado, eres también dócil para enseñar a otros y confías en la soberanía de Dios. Porque puede ser que Dios use tu ministerio para poder sacar del error a otras personas y que conozcan la verdad. Robertson dice, para que estos que se oponen o presentan oposición salgan de la embriaguez del mundo a la sobriedad del evangelio, dominados por el vino de este mundo, haciendo alusión a Efesios 5:18, para que entren a ser dominados por el Espíritu de Dios, a la sobriedad del evangelio. Y así escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Ellos han sido apresados, pero Dios puede usar tu ministerio para liberar a los cautivos. Dios puede usarte, Dios quiere usarte. ¿Qué tienes que hacer? Ser útil. Tienes que ser útil. Tienes que santificarte. Tienes que buscar la santidad de Dios. Entonces, concluimos. Yo no puedo ser instrumento de honra si no estoy siendo santificado. No puedo ser de utilidad si no estoy dispuesto a ser santificado. Solo puedo ser santificado si corro del pecado y abrazo la justicia de Dios. Y este enunciado quiero que lo escuches muy bien. Dios evalúa mi carácter, no mi personalidad. Dios evalúa mi carácter, no mi personalidad. No son mis dones los que me sostienen en el día malo, ni mis talentos, ni mis habilidades. Dios no cuenta con ello. En definitiva, Dios usará mi carácter y en ello se glorificará. Amado hermano, Dios tiene un interés enorme porque tu carácter sea un carácter y mi carácter sea un carácter probado. Ministerios con personas con carácter débiles, con personas con carácter que no han sido probados, con personas que no son enseñables, tampoco son dóciles, con personas que tienden a la ira y a la contienda, con personas que no son sabias en su corazón y mucho menos santas, son ministerios que fracasan, son ministerios que enferman la iglesia y es una iglesia que mañana más tarde va a caer. Por eso es importante que nosotros evaluemos nuestras propias vidas y aún los que presidimos, evaluemos quiénes son aptos para el ministerio. Por eso, Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no talentosos, no carismáticos, sino fieles, con un carácter probados, que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros.